Hola, hola, muy buen día a todos, a todas. Mucho gusto. Mi nombre es Diego Martínez Calada. Soy biodecodificador, metafísico, terapeuta en PNL y muchísimos conceptos holísticos de crecimiento personal y todo tipo de terapia alternativa. Hoy le voy a hablar un poco del origen de la infidelidad. ¿Por qué una persona es infiel? ¿Mm? ¿Por qué una persona es infiel? Voy a dar uno o dos ejemplos de dónde puede venir, porque justamente las raíces que a una persona la llevan a ser infiel, sí, son unas cuantas. ¿M? Pero voy a dar uno o dos ejemplos de cómo se genera esa necesidad de estar más, ¿sí?, que con una persona a la vez. Justamente cuando hablamos de infidelidad, estamos hablando de una carencia. Un conflicto de abandono lo llamamos en biodescodificación, que puede ser real o simbólico. La diferencia entre real y simbólico, para que lo entiendan un poquito, puede ser que mm, de niño o de niña, mi papá o mi mamá me abandonó físicamente. Como también un conflicto de abandono, puede ser no, pero tenés conflicto de abandono, le he dicho a algunos consultantes. No, no, pero si mis padres hasta el día de hoy siguen juntos y se llevan bien, perfecto. Acá es donde entra el simbolismo para el subconsciente. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el simbolismo aquí? Yo me crié con mis padres, ¿sí? Bajo un mismo techo, pero tuve ausencia de los dos. Porque no eran muy presentes, muy atentos conmigo, o porque los dos trabajaban tanto, tanto, que prácticamente me crié solo, sola, ¿sí? Entonces está ese simbolismo de abandono. Mis padres nunca están. Mis padres trabajaron toda la vida, ¿sí? Entonces ahí hay un simbolismo de lo que es a veces un abandono. Yo viví con mis padres, pero nunca estuvieron conmigo. ¿Mm? Esto para que se entienda bien y sacar algunas dudas en lo que yo voy a explicar ahora. Perfecto. Entonces, cuando se generan estos conflictos de abandonos, que como he explicado en otros videos, que esto se puede provocar basado en el proceso de la infancia, como también en el periodo de gestación. Puede haber abandonos en el embarazo de mamá, porque mamá se fue, o porque mamá echó papá, o porque papá nos dejó. Como también hay un proyecto y sentido, que es la intención con la que tengo un hijo, ¿sí? Entonces se generan rechazos o desvalorizaciones. Entonces, una de las situaciones entre tantas, una vez como adulto, como adulta, puede llegar a llevar a una persona a que esa persona sea infiel, ¿sí? Es justamente una manera, esto también está basado en cómo yo vi de cómo se trataban mis padres, si eran un buen equipo o eran un buen matrimonio, porque por ahí mis padres trabajaban muchísimo, pero ni bien llegaban, eran toda una dulzura, todo un amor, un romanticismo, un hermoso matrimonio. Como por ahí eran dos, hay muchos matrimonios que llegan de trabajar y son muy, muy mecánicos, muy equipo, muy, ¿cómo me puedo decir? Apáticos, ¿sí? Hay apatía en el matrimonio. No ves que se abracen, que se mimen, que se besen, ves que se dan un beso nomás, digamos, cuando papá o mamá llega del trabajo y después cómo te va y hablan nomás, por ahí no discuten, se llevan bien, pero no hay, no hay esos comportamientos de dos personas enamoradas. Entonces, eso también, ¿sí?, refuerza este concepto de necesidad a ser reconocido o reconocida. ¿De qué manera busco reconocimiento? ¿Sí? Esto generalmente pasa en las mujeres, conflictos con papá, y en los hombres, conflictos con mamá.
A esto también debo agregar los programas mentales, porque a veces papá es mamá y a veces mamá es papá. Esto lo determinamos de quién lidera o quién lideró en mi infancia en el matrimonio. Hay veces que el papá es mamá, ¿sí? Porque tiene ese comportamiento más de justamente el líder. Acá quien manda soy yo. No, pero mi papá tenía una buena postura, sí, pero ¿quién tenía la última palabra siempre? Mi mamá. Ah, ¿viste? Papá era mamá, por ejemplo, ¿sí? Mamá muy mandona, y a mí quien me compadecía o me mimaba era papá. Bueno, papá era mamá, tenía un programa mental femenino. Por eso, estos son temas también que hay que tener en cuenta en su momento. Pero vamos al que papá es papá y mamá es mamá, ¿sí? Entonces, esa carencia, ¿sí? Ese programante, esa desvalorización de no ser maternado o paternado, me sentí aislado, me sentí poco mimado, mimada, poco reconocido, ¿sí? Lo voy a expresar de adulto, buscando el reconocimiento. Si el conflicto generalmente en el hombre era de mamá, justamente por eso de ahí vienen las infidelidades. Voy a estar buscando la aprobación, el mimo, ¿sí? Porque cuando hablamos de amantes o de infidelidad, con la persona que uno va a ser infiel, ¿sí? Quien sepa de algún caso o quien haya vivido esto, pueden fijarse, por ejemplo, que con la persona que uno se mete es, o por lo menos aparenta, ser una persona muy dulce. Es una persona que es muy atenta hacia mí, conmigo, ¿sí? Es muy dócil, muy sutil. Es decir, lo que voy a estar buscando, lo que me va a traer de esa persona, por más que uno esté casado o casada, o esté en pareja de novio o de novia, ¿sí? Y en el caso de ese anhelo de ser infiel con esta persona, ¿m? Va a estar basada en esta personalidad, en una personalidad dulce y tierna, o compasiva, o que me escucha, o que me apoya, que son todas las cualidades de las que uno carenció en la infancia, de parte de mamá o papá, ¿sí? Pero esto fue una frustración inconsciente muy grande, porque uno por ahí dice, no, yo no recuerdo haber sufrido tanto esto. Hoy, hoy con la edad que tenés, ¿sí? Lo que tenés que hacer es tratar de ir a esos 4, 5, 6 años que tanto lo sufriste. ¿Mm? Ahí está el tema. Volviendo a la actualidad. ¿Mm? Entonces, de aquí de donde vienen las infidelidades. Son carencias basadas en el anhelo de esa dulzura y ternura que nunca tuve de parte de mamá o de papá, depende del género. ¿Mm? Entonces, es muy probable que justamente, sobre todo también cuando hay estas carencias, hay un punto también específico. En el caso de uno tener pareja, ¿sí? En su mayoría, no siempre, porque dadas las circunstancias, hay puntos más específicos, pero en su mayoría, cuando vienen de este tema, si una persona está, digamos, casada, siempre, ¿sí? Su amante también va a estar casada. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido biológico de supervivencia? Es que si esta persona está casada, ¿sí? Jamás me va a reclamar algo o me va a invadir mi territorio, poniendo en peligro mi matrimonio, porque esta persona seguramente que también ama a esta persona, pero tiene esta necesidad, tal vez no del todo esta persona, le da ese cariño, ese afecto, esa dulzura, esa ternura, de la que tanto carenció de pequeño o de pequeña. Entonces ahí cuando vienen los amantes y por sobre todo casados o casadas, porque estando ya esta persona con otro compromiso, jamás va a poner en riesgo mi situación amorosa legal. ¿Mm? Hasta ese concepto hay. Y en el caso de que una persona esté sola o solo y le gusta andar en todos lados,
¿sí? ¿Mm? También va a tener esa perspectiva. La mujer que tiene también estas carencias y le gusta estar con más de un hombre, como el hombre con más de una mujer, siempre van a buscar hombres o mujeres de novios o casados. Porque justamente, ¿sí? Lo que evitan, lo que están ingiriendo, digamos, emocionalmente, es esta situación. Consigo el afecto, la ternura y el amor tan anhelado sin comprometerme. Porque con una persona casada, ¿sí? Justamente también, ¿sí? No me va a poder invadir mi territorio, ni juzgarme, ni exigirme nada, porque no está en esas condiciones, ¿sí? Es de la manera que se manifiesta inconscientemente una persona infiel. Siempre va a tener esta estrategia, inconsciente por supuesto, porque esto no es planificado, son carencias que están en el inconsciente basado a dolores y sufrimientos de la infancia no sanados. Entonces lo manifiesta uno en adulto de esta manera. Podemos hablar muchos ejemplos, son temas largos de hablar, pero creo que con este ejemplo y esta aplicación que di, ¿sí? Quedó claro de dónde viene una persona infiel y sus carencias, ¿eh? Y todo esto se decodifica. Los invito a suscribirse nuevamente, ¿sí? Dale me gusta y compartilo a este video si tenés a alguien que anda en la trampa, ¿eh? Para que tenga una conciencia de dónde viene su necesidad. ¿Mm? En el próximo video, en otro video, voy a hacerlo basado en por qué atraigo parejas infieles. ¿Sí? En este expliqué por qué una persona es infiel. En el otro voy a explicar por qué atraigo personas infieles. Gracias, que tengan muy buen día. Adiós.